dejar de ser razonable es el engendro violento. Es esa maldita acción que hace sufrir al otro. Miles de tratados de paz se evaporan como el éter, y no llame animal al que se pone violento. Pues al llamar así al hombre, está enalteciendo lo humano y a la vez ofende al perro. Entre los animales, por ejemplo, no hay agresión y muerte intraespecífica. Matan por alimentarse, es muerte para comer. Los perros, en una pelea callejera que uno vea que los perros se pelean, jamás se matan los perros. Mirá qué animal, qué violento es esta persona. No, le hacen poco favor al animal. La agresión no solo que es tolerable, sino que es necesaria. Estaría como en el orden de lo instintivo. La agresión es necesaria para vivir. Por supuesto queda bajo el contexto de la cultura, ¿no? Pero sería más como aquel aspecto más biológico, más instintivo, digamos, ¿no? En el caso de la violencia, esto no ocurriría. La víctima, digamos, queda a merced del otro, y el otro ejerce en forma contundente, digamos, un poder total sobre esa víctima. El animal no tiene ese tipo de comportamiento en la naturaleza que ha desarrollado el ser humano. Como dice Frankl, el hombre desde Auschwitz ya sabe de lo que es capaz. Y desde Hiroshima ya sabe lo que está en juego. El hombre descubre que tiene un poder ilimitado. Un español que se llama Oriol Anguera, que ha hecho un estudio de ver cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo. Y nunca han durado más de un año los tratados de paz. El hombre nunca deja de entrematarse. Y por eso Einstein termina diciendo, el problema no es la bomba atómica, el problema es el corazón del hombre. Una cosa es la agresión, que es instinto de vida. Otra cosa es la violencia mal parida y aprendida. Y no viene prendida en los genes. Es aberración de adultos y suele espejar en sus brotes. Es la agresión lo que se trae en definitiva, y es la violencia aquello que, teniendo como sustento la agresión, ya atravesada, digamos, absolutamente por el marco de la cultura. Hay un componente en la matriz que evidentemente traemos, así como rasgos, conductas propias. Ningún factor que no se combine con otro factor genera un hecho, digamos. El terreno tiene que estar abonado para que esto crezca. Hay una cantidad de factores que se fueron agrupando y permitieron que esta persona desarrolle esta actitud violenta. Para lo bueno y lo malo, el niño es una esponjita. Noticia desoladora, pues la violencia es germen y tiende a ser replicada. No es genética, sino que es aprendida. Los hijos que ven padres alcohólicos, es fácil que repitan el alcoholismo de los padres. El hijo que ve a los padres fumadores, es mucho más fácil que sea fumador él. Los niños hacen mucho esto de lo que ven. Los niños se adaptan a todo. El niño es impresionante por esta capacidad de adecuarse a las condiciones. Lo peor que recuerdo es haber visto a mi padre pegándole a mi madre, pero esto también le da después una facilitación para la violencia, también para ejercerla a él. Y yo digo siempre que el niño es profundamente corrupto, porque vive con nosotros y come nuestros productos, come nuestras ideas. En la infancia se van a cargar, digamos, algunos programas que le van a servir a ese niño a modo de una matriz para desempeñarse o desarrollarse en la vida.
Y cuando yo pensé al título, cuando los niños dicen basta, en el prólogo explicaba que es mentira, los niños no dicen basta, porque saben que esto pertenece al mundo de los adultos, pero sí que lo piensan. Es muy probable que ese niño, después adulto, digamos, repita, digamos, este tipo de conductas en otros. Son esos patterns o clichés que se aprenden mucho más tempranamente. Conrad Lorenz nos hizo ver cómo el patito que ha nacido dentro de las 48 horas de nacido, va a tomar como madre al animal que se pasee en su horizonte visual. Ese es el imprinting que se llama en etología, de esas cosas que se aprenden tempranamente y que después es muy difícil removerlas. Se podría decir que sí, que aquel sobre el cual se ha ejercido violencia y no ha podido ser metabolizada o no ha podido ser masticada a lo largo de la vida, hay muchas posibilidades que aún cuando el sujeto conscientemente rechace este tipo de actitudes o de conductas, termine repitiéndolas. Sos tonto, no te da la cabecita. Me da vergüenza, ¿sabes? La presión en algún lugar se debe canalizar y normalmente uno lo hace con los seres queridos más cerca. Uno daña al ser querido del que puede recibir el perdón. Yo a una persona que entrevisto en el juzgado como violento, le hago siempre una pregunta y le digo, ¿alguna vez le pegaste al milico en la esquina? Y la respuesta es siempre no, porque él sabe, ahí tiene control del impulso. Donde no tiene control del impulso es con la mujer o con los hijos, que no solo le aguantan la violencia, sino que después de alguna manera lo perdonan, ¿no? Los chicos que viven en situación de calle, que están desgajados de una familia, están en un proceso de formación de su personalidad y sin embargo no cuentan con lo mínimo que es alguna o algunas personas que se ocupen amorosamente de ellos en su crecimiento y en su desarrollo. Esos chicos entran en un camino de violencia fácilmente. La violencia es un camino que da una posibilidad de reacción inmediata. Diría que está muy relacionado esto de la violencia en la formación del sujeto con la ausencia de función paterna. No responde tanto la agresividad del hombre a la genética, sino más bien a la frenética. Las estructuras que llevan a que se genere esta violencia, más que nada es la adhesión a algo. Códigos, patriotismos, deberes inculcados desde los mayores, prejuicios. En el fanatismo también aparece toda esta cosa del fundamentalismo. Let us all unite! Este no piensa ni cree lo mismo que yo, entonces es mi enemigo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que antes que él me mate, lo mate yo primero a él. Pero esto no es por genética. Esto es por la adhesión frenética que se hace en donde uno se vuelve devoto de algo, de una idea, de un dios, de un mandato, de una tradición familiar. Esta facilitación de la violencia es lo que debería ser contenida educativamente. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas. Aristas.
¿Cómo se vincula nuestra época con la violencia? Si pensamos en violencia, existió siempre. Entonces, la verdad que no sé si hay más. Lo que hay es más información. El tema verdadero de lo que estamos viviendo es una exposición mediática que antes no existía. Esta posmodernidad, el desgarramiento de la trama social, ¿no? La fragmentación de lo social. La violencia está instalada como una cosa cotidiana en la que no se respetan los derechos. No respetan los derechos de los demás. Donde abundan los derechos, pero no hay obligaciones, impera la brutalidad. La Revolución Francesa, nadie estuvo de acuerdo que se incluyera lo de las obligaciones. A nadie le gusta que le hablen de las obligaciones. Todos se llenan la boca hablando de sus derechos, pero nadie quiere que le hablen de sus obligaciones. Por eso dice Víctor Frank que la logoterapia, que es incómoda, que molesta a la gente, dice que es una enseñanza para la responsabilidad. Y en las sociedades en las que no se sanciona las pequeñas faltas, tampoco se sancionan las grandes faltas. En el reino de la imagen, el modernismo ha quedado sin poder poner palabras. Una nueva forma de violencia, ¿no? Una violencia que tiene que ver con la imposición de la imagen en detrimento de las palabras. Y que tiene que ver con la cuestión del consumo. Se observa una enajenación o una alienación del sujeto. Aparece como un fenómeno mucho más brutal, sin sentido, absolutamente divorciada de cualquier ideal. Eso es lo brutal, digamos, de la violencia. Se promueve en tanto otra vez se la naturaliza. Ya nadie se espanta de ver cosas obscenamente violentas como podía pasar tiempo atrás. Creo que se han perdido muchos velos que son necesarios realmente. Hay mucha información y poca reflexión. ¿Por qué? Porque hay una acumulación inhumana de noticias. Si en vez de tantas noticias, que no todas son necesarias, se tomara el tiempo para una reflexión, me parece que eso generaría un aporte mucho más útil que una acumulación de noticias sin ningún tipo de stop para poder reflexionar. En cambio, qué bien que hace cuando uno de golpe escucha un programa de radio o uno de televisión donde hay un momento para reflexionar y para que uno se siente identificado con cómo pensar esto que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo se explica la violencia sexual? El abuso sexual de un niño tiene que ver generalmente con una pura y exclusiva actitud violenta, no con una cuestión sexual. Quien participa del acto no lo vive como una cuestión sexual y el niño menos aún, ¿no? Se supone que el adulto tiene que proteger y cuidar de ese niño y lejos de eso lo agrede y lo daña, digamos, de por vida. Este tipo de violencias han existido siempre y que ahora los medios de comunicación nos acercan la noticia mucho más en tiempo real. La predominancia de una ética donde todo se puede, todo se dice, todo se muestra, digamos. Si todo se dice, todo se muestra y todo se puede, bueno, esto es parte de lo que hay que mostrar. Entonces el abuso aparecería como esta versión erotizada de la violencia. El niño en este caso, o el joven, queda como en una situación de sometimiento extremo. Diría que hay que sacar a todos los esquizofrénicos de la categoría de abusadores, es decir, una persona que normalmente funciona dentro de los parámetros esperados por la sociedad, ¿no? Es
Si una persona tiene la capacidad de generar, en la mayoría de los casos, una relación muy especial con el niño, es una persona que maneja muy bien el uso de la información respecto del secreto, que el secreto se va a mantener, ¿no? Como todas las personas que pretenden un secreto. Now, Evan, you have to promise your bestest, super duper promise that this will be our little secret. You can do that? Entonces, esta es la sorpresa, digamos, es que el secreto en algún lugar se devela. And I'll tell Child Protective Services about your little kitty porn endeavors. Entonces yo en mi ámbito laboral puedo funcionar extremadamente adaptado y puertas adentro en mi casa soy un tipo extremadamente desajustado o desatinado. Y en un ámbito un poco más privado ya puedo ser el violador, digamos, ¿no? Lo del abuso sexual, más que sexo, es puro daño. Hoy ha ganado prensa hiriendo a los más cercanos, los que guardan el secreto, los que suelen perdonar. Sí, yo creo que así como es contagiante cierta anestesia, también se abren como nuevas posibilidades para la denuncia, ¿no? Y aquí es donde la institución cobra un valor relevante. Es la que puede salvarnos. En ese punto es tan importante o es crucial la función de las instituciones. Lo reubica a ese niño en una posición de niño. Fundamental entonces el manejo institucional. La violencia sexual por parte del hombre hacia la mujer. Coño, se te va la cabeza en tonterías. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo! Me parece que se sabe más en este momento. Tengo miedo. A mí me llamó mucho la atención también lo que fui sabiendo de lugares como en España, donde esto era una conducta naturalizada. No la toqué, te juro que no la toqué. Esta vez no, Antonio. Pero muchas otras veces sí. Y tienes que aprender a parar mucho antes. Pero estaba tan naturalizada que estaba acallada. ¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿Eh? A que sea demasiado tarde. Lo que apareció es que de esto se empezó a hablar, se empezó a denunciar. ¿Por qué no te separas? ¿Quieres que hablemos con una abogada? Bueno, quiere denunciar una agresión. Es mi marido. Y hubo una película incluso muy famosa hace poco que enfocaba este tema y de una manera muy bien lo hacía. Un poco como vosotros, ¿no? Que también me pensaba que todo esto era como normal, ¿no? Lo de pegar, que era una cosa como fácil, que no tenía importancia. ¿Estás contenta? No sé si nuestro país tiene cifras mayores o menores que otros países. El esfuerzo nuestro era sacarlo de esa dimensión de naturalidad y transformarlo en algo para ser cuestionado. En relación a la violencia, ¿cómo es la Argentina comparada con otros países? Nosotros vivimos en una sociedad violenta. Lo vemos en el tránsito. 3 cuadras te toco bocina, tengo pasajero, hermano. Por tu carajo, ¿entendiste, astronauta? Vení. La vemos en los cursos. Nuestras sociedades son violentas. Se mueven violentamente. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acá hay uno que tiene que actuarla, que es el que viene con el chumbo en la mano. Y un montón que tenemos que participar de la escena, de una o de otra forma. Por ejemplo, si queremos saber de la violencia explícita o implícita, el fútbol la muestra. Que a veces se utiliza para imbecilizar, para distraer. El racismo, el fútbol lo muestra inmediatamente. El fútbol lo muestra, el espejo que mejor nos espeja. Y vamos a ver que estos tipos de repente se convierten en energúmenos.
El fútbol no tiene la culpa, es el espejo que mejor nos espeja. No nos enojemos con el espejo. Mi padre, que venía de Europa, y mi madre, que es de aquí, decía que no todo allá era del primer mundo, ¿no? Y había esa discusión. En países europeos, entre la región del norte y del sur, se odian a muerte y pretenden que el otro deje de existir. Por hoy ya he tenido bastante de los jodidos italianos. Pero yo soy suizo. Y de los suizos también. Hace muy poco en Francia se vieron actos de violencia en base a nada. En París, autos dados vuelta, incendiados por un reclamo bastante pequeño, ¿no? Eso acá no ocurre. Nosotros somos menos violentos. Nosotros tenemos un ejemplo de un héroe de la patria nuestra que hizo violencia para libertar. Pero ese ejemplo, no sé si en el mundo hay otro tipo de liberación como el que hace San Martín. Va, forma un ejército, libra batalla, pero para llevar la libertad a pueblos, a Chile y a Perú. ¿Cómo educar y prevenir la violencia? La violencia de los menores en Italia ha sido desde hace mucho tiempo un tema de debate porque, por ejemplo, las mafias, como decimos nosotros, porque son varias, aprovechan mucho de los menores porque son impunibles. Pero me parece banal decir, ahora tenemos que punirlos. Banal en el sentido que me parece una respuesta fácil. A lo que yo quiero que nosotros adultos tenemos el valor de preguntarnos es qué estamos haciendo si tenemos jóvenes así. Y habría que pensar seriamente en cómo uno puede ir de alguna manera reconstruyendo este tejido, perteneciendo a algo, ¿no? De la participación en la escuela, en el arte, en el deporte. Yo creo que la tecnología viene mucho más rápido que la posibilidad nuestra de reaccionar y de controlar este avance, y creo además que la tecnología viene siendo mal utilizada por las nuevas generaciones. Ya no es solo lo que se decía el chupete electrónico para entretener al niño frente a la pantalla del televisor, sino que ahora el niño es mucho más interactivo, ya incorpora el juego que ve en la tele a su propia vida. Mayoritariamente asistimos al final de la situación, es decir, en consulta viene un papá o una mamá que dice mi hijo tiene trastornos del sueño, pero no te cuenta que hace 2 años que lo dejaban ver televisión hasta las 4 de la mañana y que el televisión lo tienen en la habitación. Entonces hoy viene con trastorno del sueño. En esto estamos generando violencia, pero sin duda. Una evidencia en los medios de comunicación, especialmente en esto, en la televisión, que lo hace mucho más visible y la gente lo piensa casi probable. Esto, por ejemplo, afecta muchísimo a los chicos, porque produce un miedo y el miedo produce un rechazo de autonomía, por lo cual los niños lo pagan muchísimo. Ahí lo que sería violento es la ausencia de un adulto rector que prevenga esta conducta en el niño, ¿no? El adulto hoy también está como muy entretenido en otras cosas. El niño demanda otras formas. Hay adultos desolados. La escuela anda buscándose. La mayoría de las organizaciones, clubes, escuelas, lo que fuera, que sufren problemas serios de violencia tienen que ver con que han perdido toda jerarquía. La jerarquía impone un orden que organiza a ese grupo humano. Cuando esto se pierde, el grupo pierde roles. Yo ocupo tu lugar, vos ocupas el mío, y esto genera la posibilidad de ir escalando ambos en un episodio de agresión, ¿no? O de violencia. Sin límites ni jerarquías y faltando la prevención, forma más noble de amar, el volcán nos erupciona.
Antes veíamos que los maestros sancionaban al alumno e iba a la casa, le contaban a los padres y los padres encima le pegaban una paliza por haber cometido una transgresión en la escuela. Y ahora el alumno sancionado, viene la madre y el padre y le pegan a la maestra delante de todos los alumnos. Ah, no me dejaste pasar mi hijo de grado, entonces vengo y te pego. Si uno de mis hijos levantara la mano contra mí, lo primero que me saldría espontáneo a pensar qué mal padre que soy, antes de pensar qué mal hijo que tengo. Esto yo creo que sea la actitud que tenemos que sugerir tanto a nuestros colegas adultos, que a nuestros políticos, que a nuestros jueces. Hay muy poca atención a los pasos previos, porque ninguna persona es violento de inmediato, digamos, de un paso a otro. Hay una serie de situaciones que lo van violentando, al niño o al adulto. Lo previo no se cuenta, no se muestra, porque es mucho más fácil decir que el chico tiene un trastorno de control de los impulsos que decir yo como docente o como padre no lo pude contener. A estos chicos ya no se les puede decir como antes, sentate y escucha. Hoy hay otro estímulo y el niño para quedarse sentado necesita otra cosa, ¿no? La violencia impregna al mundo y hiere a sus ciudadanos. Este asunto tan humano de ver paja en ojo ajeno nos impide ver la propia. Quien va libre de violencia, que arroje la primera piedra. Uno ve más fácil la paja en el ojo ajeno, que yo identifico con más facilidad lo que yo percibo desde el exterior como agresivo. Tomar conciencia propia implica, primero, ser empático con el otro, cosa que hacemos pocas veces, y después reflexionar sobre nuestra conducta, que es lo segundo que hacemos pocas veces. Qué bueno sería la vacuna contra todas las violencias. Por ahora solo hay una. Conciencia y educación. Espejarse en el de al lado. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas. Aristas. Ni negro ni blanco, ni poco ni mucho, nada es absoluto. ¿Cuál es la verdad? Y por suerte el mundo está lleno de grises, todos los matices le vas a encontrar. Solo ser vos mismo el único camino. Aristas. Aristas. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas.